Bueno, ahora sí, sean más que bienvenidos. El Padre esté con cada uno de ustedes en esta linda noche que nos regala realmente, por su gracia, por su misericordia, por su amor inmerecido. Doy gracias por cada uno de ustedes que están ahí, que el Padre ha propuesto en sus corazones escuchar su palabra, abrir sus ojos, sus oídos para eh, discernir, para analizar, dejando la comodidad de quizás en este momento poder estar haciendo otras cosas que quizá el cuerpo más le agrade, pero aquí estamos y sabemos que esto es porque es el Padre que pone en nosotros el querer, es el Padre el que pone en nosotros las fuerzas para que así lo hagamos, es el Padre que nos permite ciertamente tener este tiempo por su misericordia, por su gracia, por los méritos de Jesús, de Yeshua, que nos, que nos rescató cuando nosotros estábamos definitivamente muertos por la cantidad de decretos de muerte que habían sobre nosotros, por cuanto no guardamos su palabra, su Torah. Estábamos alejados de su presencia, ajenos a los pactos, a las promesas. Así que el Padre ayude a que cada uno de ustedes, los que se han conectado y los que no, puedan tener el milagro de poder permanecer, porque el Padre así lo ha querido, colocando en cada uno de ustedes el querer como el hacer y todo por su buena voluntad. Este tiempo lo dedicamos a Él, solo a Él, para que sea Él a través de su Espíritu Santo, a través de su Espíritu de santidad, que obre en cada uno de nosotros, a fin de que nosotros podamos entender cuál es su propósito con cada uno de nosotros, que ya está plasmado en las Escrituras. Y Pablo se lo dice a los colosenses cuando le dice, porque la voluntad de Dios para vosotros es vuestra santificación. Y ese es el propósito por el que nosotros estudiamos la palabra, para entender qué es lo que el Señor quiere decirnos y caminar a través de ella. Así que sean más que bienvenidos y que por los méritos de Yeshua podamos estar tranquila y gozosa, placenteramente, haciendo este recorrido a través de su palabra. Sean más que bienvenidos todos. Bien, vamos a ver quiénes están acá. Shalom, shalom, bendiciones para todos, Shalom, Joel, shalom, bendiciones. como todos los días. Sí, así es. Así que el Padre nos quiere a nosotros. Amén, amén. Aquí como todos los lunes. Ah, excelente. Bien, bien. Qué rico escuchar que están ahí. Buenas noches, bendiciones. De este lado, Solenny y Wellington. Solenny Wellington, que el Señor Esos príncipes ahí están siempre. Esos activo, ¿verdad que príncipes y sí? princesas. Ay, ay, ay. Amén. Amén, amén. Buenas noches. Dios le bendiga a todos. Minier de este lado. Muchas Nuestro hermano bendiciones. Minier, la Amén. leyenda. Amén, amén. Dios le bendiga. Carmen, de este lado. Doctora Carmen, shalom. Amén. Bien, bien. Bueno, pues estamos más que contentos. Ahí hay otra leyenda también, Mari Santana. Ahí, ahí, ahí. Es una leyenda también. Falta la pastora, falta aquí. Shalom a todos. Feliz noche. Shalom, shalom. Shalom. ¿La van a grabar hoy? Sí, Sí. ya estamos grabando, sí.
Porque eso es lo más importante, porque Eh, sabes que nosotros los que estamos más mayorcitos, no se nos queda todo. oiga, un cerebro hablando, oiga. Bien, bien. ¿No? El Señor hace milagro también y nos ayuda. Hey, Sí, bien. Areli me falta, no la veo ahí. Areli, Areli, Areli la antigua. Ah, no, Anacelis es que está acá. Areli, Areli la es pastora Rosario, si no me equivoco. Areli me falta. Bien, bien. La vamos a grabar, por si acaso ella nos manda una excusa o algo, la vamos a subir igual que la Dios le semana pasada bendiga. para que la puedan tener. Amén. Dios me le bendiga. ¿Eh? Anaceli es Mercedes. Lo que pasa que esa fue mi cuñada que abrió esa aplicación, no sé está el nombre de ella, pero es Mercedes. Ah, ok. Bien, bien. Mi Excelente. pastor Carmen. Lo importante es Sí, que pero, estás aquí. sí, pero la pastora Arelis no está. Areli, si no, no, Areli no está. Sí, yo la voy a escribir ahora. Ok. Bien, pues vamos a iniciar, vamos a iniciar. Recuerden siempre que dejamos una lectura de las Escrituras, recordando también que este curso básico es un curso que no es simplemente para ver la estructura de las Escrituras, hasta cierto punto es panorámico. Hay otros cursos, hay otros estudios que se podrían hacer, pero esta es la base para entender las Escrituras, para ver a qué casa nosotros que correspondemos, cuál es nuestra familia, a cuál padre, a cuál principal de la casa es a quien tenemos que escuchar y cuál es su, su estándar, cuál es su eh, instrucción que nos dice a nosotros que nosotros estamos escuchando su voz, que nosotros estamos caminando con él. Bien, en Génesis capítulo 17, Génesis capítulo 17, lo vimos la semana pasada y avanzamos un poquito la semana pasada. Bien, bien interesante el avance que dimos. Hay muchas informaciones que se quedan detrás. Es imposible cubrir pormenorizado todo lo que hay y todo lo que el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento habla acerca de todo esto. Ya hemos hablado que si sacamos Génesis de las Escrituras, se, se derrumba todo el edificio que el Señor ha construido alrededor de su palabra. Por eso Génesis es tan atacado porque es la columna vertebral de todas las Escrituras. En Génesis capítulo 17, nosotros vemos la Reina Valera le titula La circuncisión, señal de pacto. Y aunque ese título no es propiamente, ese título no es propiamente de las Escrituras, más bien ese título fue agregado por los traductores a fin de ello colaborar, ayudar a otras personitas. El único problema es que cuando hacemos eso, le pasamos nuestra interpretación a los demás. Este texto aquí es mucho más que la circuncisión y la señal del pacto. Diríamos que este texto es cambio de nombre de Abraham, es cambio de nombre de Sara por el propósito que ellos vienen a ejecutar. Diríamos que es la promesa dada a Abraham, señales de las promesas que se le dieron a Abraham. O sea que hay muchas informaciones acá
no solamente la circuncisión y señal del pacto. Bien, acá en Génesis capítulo 17 nosotros observamos que luego de lo que aconteció en el capítulo 14, donde nosotros observamos que se dio la Segunda Guerra, la Primera Guerra Mundial. Para muchos, la Primera y Segunda Guerra Mundial se dio el otro día, pero bíblicamente hablando, y según la cantidad de pueblos que habían para la época de naciones, bueno, pues esto fue una guerra mundial y el primer registro de esa guerra que nosotros tenemos, la tenemos acá. En ese capítulo 14, déjenme buscar un poquito más allá. Ustedes han escuchado de Nimro, ese hijo de Cus, hijo de Cus. En el capítulo 14 lo han escuchado. Bueno, en el capítulo 14 no, sino más bien en el capítulo 10, si no me equivoco, lo vemos, pero en el capítulo 14 vamos a mirar a alguien que hay ahí. Miren, déjenme colocarle aquí en pantalla. Esto es según otros libros. Muy linda la fiesta, me gustó mucho, hija. Nunca la había visto. Esto es según otros libros, no según lo que dice las Escrituras. Si nosotros miramos aquí que dice en el capítulo 14, Amrafel, ese Amrafel, rey de Sinar, Amrafel, rey de Sinar, en el libro de Hazer, en el libro de los rectos, de los justos, dice de manera literal que es Nimro, que se cambió el nombre a Amrafel. Bien, entonces, por lo que se podría de pronto entender a Amrafel, rey de Sinar, como a Nimro, y Nimro estuvo envuelto en esa guerra donde el único que venció fue aquel de quien venía la descendencia que iba a cumplir con la promesa que se le dio a la mujer. Y vemos entonces que Abraham es reconocido por Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, cuando sacó pan y vino. Cuando sacó pan y vino y bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Hay diferentes tipos de opiniones con respecto a Melquisedec. Nosotros nos vamos a fundamentar principalmente en un principio bíblico que hay. Lo busco ya, para no tener discusiones sobre cosas que no edifican. La mayoría de grupos religiosos están divididos por cosas que no están claras en las Escrituras. Por lo tanto, nosotros, en lo que está claro en las Escrituras, vamos a caminar tranquilamente. Miren lo que dicen las Escrituras. Deuteronomio 29:29. A mí me gusta porque las cosas secretas, por algo el Señor la tiene ahí. O sea, si no la entendemos, si no encontramos el patrón bíblico, si no encontramos la interpretación dentro de las Escrituras, lo más recomendable es no opinar del tema. Y si opinamos, miramos todas las corrientes. En este sentido, las cosas secretas pertenecen a Adonai, nuestro Elohim, nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos
todas las palabras de esta ley. ¿Qué significa esto? Que lo que no está claro en las Escrituras no debe de ser motivo de división, ni de discusión, ni de pleito, ni de nada por el estilo. Lo que está claro en las Escrituras tampoco debe de ser de discusión, sino para que cada uno de nosotros de manera personal, responsable y bien comprometido, la cumplamos. ¿Qué es lo que dice el texto acá? Bien, dice, son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre las cosas reveladas. ¿Para qué la cumplamos? Asá, para que la hagamos. Todas las palabras de esta Torah, toda esta instrucción, noten acá, precepto o estatuto, decálogo o pentateuco, derecho, dirección e enseñanza. Ya mirando eso, nos vamos a fijar en lo que está escrito, siempre en lo que está escrito. No vamos a tener discusiones ni divisiones, ni nos vamos a molestar porque aquel dice esto, aquel dice lo otro. No vamos a mirar las escrituras y vamos a buscarla en su contexto original a partir de las raíces hebreas de la fe que nosotros realmente profesamos. Entonces, vimos que en el capítulo 17 sucedieron cosas bien lindas, bien lindas. El Señor le promete una descendencia extraordinaria a Abraham y le dice que lo va a hacer a través de su hijo Isaac, a través de su mujer Sara, que ya era estéril, ya le había cesado la menstruación. Para este tiempo, Sara anda rondando los 90 años de edad y Abraham anda rondando aproximadamente los 100 años de edad. Entonces, Abraham de 100 años, ya no Abraham, sino Abraham de 100 años y Sara de 90 años aproximadamente. Lo que significa que todo lo que va a suceder con esta nación que el Señor va a levantar a través de esta familia, de esta casa, donde en el capítulo 17 se revela que aquí lo único que se escucha es la voz de el Dios de esta casa. Miren cómo lo dice acá. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Isaac, su hijo, y todos los varones de ¿dónde? De su casa. Porque en esta casa, la voz que se escucha es la voz del principal. El principal es Abraham, y Abraham tiene una fidelidad extraordinaria con su Dios. Por lo tanto, escuchar a Abraham en esta casa era lo mismo que escuchar a Elohim. Entonces, con circuncidarse a Abraham, lo que está haciendo es que está aceptando este pacto. Está aceptando este pacto. Así que vimos cómo se le cambia el nombre. Abraham acepta este pacto, acepta lo que el Señor le dice acá. Le dice acá, y déjenme ver si busco algo más. No, ya lo que voy a mostrarle está en el capítulo 15. Vamos allá. Acá, en el capítulo 15. En el capítulo 15 fueron promesas, sí, pero ya en el capítulo 17 el Señor la va ampliando, la va ampliando, la va ampliando. Aquí en el capítulo 15, después de estas cosas, ¿qué cosa? Esa guerra que vimos allá, esta guerra, Primera Guerra Mundial. Entonces, le dice el Señor a Abraham, le dice, no temas,
una pregunta a la sala, una pregunta a la sala. ¿Por qué será que el Señor le dice que no temas a Abraham? Vamos a ver, para los que hemos tenido temor en algún momento, hemos tenido miedo. ¿Por qué el Señor le dice no temas a Abraham? Una, es una pregunta, pueden abrir su micrófono. ¿No tienen idea? No es porque el Señor iba a estar siempre con él. Exacto, que exacto, confiara. que confiara. Y si le dice que confía a Abraham, por ejemplo, ¿por qué se lo estaría diciendo? Porque él iba a estar con él. Exacto. Pero vamos a mirar algo. Vamos a mirar algo. Si el Señor le dice no temas, es porque Abraham estaba temiendo, ¿verdad? Y le da dos, y después le dice, para elevarle, no temas, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Lo que significa que Abraham tenía temor. ¿Recuerdan ustedes lo que aconteció con ese profeta Elías, que después de acabar con los 450 profetas de Baal y Jezabel, con mucho valor, con mucha fortaleza, venció a los 400 profetas de Baal en el monte Carmelo, lo mató a todos, y después de esta gran proeza, escucha que esta reina pagana que reinaba con Acaz en la parte norte de Israel, que le dice lo que iba a hacer. Como hiciste a los profetas, yo te voy a hacer a ti. Y después de esto, Elías, el siervo de Dios, de manera extraordinaria, salió en temor y salió corriendo y se fue y se ocultó. Se cree en el monte Oré, donde el Señor le entregó las tablas del pacto a Moisés. Entonces, si el Señor le dice a Abraham, no temas, es porque Abraham tenía temor. Había vencido con solamente 318 personas a todo un ejército, lo más poderoso de la tierra en este momento. Y Abraham es normal que después que piense, recapacite y diga, oye, ¿y si esto viene para encima de mí ahora? Si ahora me buscan a mí, entonces, por eso dice, después de estas cosas, vino la palabra de Adonai a Abraham en visión diciendo, no temas. Lo llama por nombre, Abraham, y le dice, no temas porque nadie te tocará, yo soy tu escudo y tu recompensa será en sobremanera grande. En conclusión, Abraham sí tenía miedo y por eso el Señor viene y lo fortalece. Y se hace una conversación bien bonita acá entre Abraham, el padre de esta familia, que el Señor está levantando, de donde viene la simiente, que va a romper la cabeza de la serpiente, eh, aquella serpiente que luego veremos qué es realmente, en, eh, que se le prometió allá en el jardín, en el Edén. Y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Adonai, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? O sea, ¿qué más grande tú me puedes dar si yo ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseño, Eliezer, ayuda, el Señor es mi ayuda.
o ayuda del Señor, es Eliezer, es un, es un nombre que tiene su raíz en Lázaro. Lázaro. Lázaro es ayudado por el Señor, asimismo también Eliezer es ayudado o es ayuda del Señor. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y entonces vuelve la palabra del Señor y le dice, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Noten que cuando Abraham le cree al Señor, Abraham no está haciendo nada. No está haciendo nada. Desde este punto vamos a aprender otro principio que tienen las Escrituras. Los mandamientos son para los salvados. Los mandamientos no salvan, sino que los guardan los salvados. Una persona que no le interesa la salvación del Señor, tampoco lo escucha para obedecer sus mandamientos. Por lo tanto, noten que Abraham creyó a la palabra, a lo que el Señor le había dicho, y esto entonces le fue contado por justicia, porque la justicia se revela por la fe, por la confianza. En ocasiones podemos hacer cosas que revelen nuestra fe, pero posiblemente estén motivadas por otros intereses, no necesariamente por la fidelidad al Señor. Lo que cada uno de nosotros tiene que tratar de estar convencido en sí mismo de por qué es que hace las cosas. Si porque le creyó al Señor, es que está escuchando, o si no. Siempre hay una intención con la que hacemos las cosas. Aquí las Escrituras revelan que Abraham ciertamente le creyó al Señor, confió en lo que le dijo y por esto el Señor entonces se lo contó por justicia. Yo soy Adonai que te saqué de Ur. Noten que dice te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y es importante que ustedes miren que dice que te saqué de Ur de los Caldeos. Y aquí a la clase quiero decirle algo. Quien salió de Ur de los Caldeos fue su padre Abraham con Taré. Y eso lo vemos nosotros en el capítulo 11. Pero eso no quiere decir que no sea el Señor que movió al padre de Abraham, a Taré, a que salga de Ur de los Caldeos. Luego Abraham, sí, en el capítulo 12 toma la decisión de salir de su tierra y de su parentela a raíz de lo que el Señor ya le venía hablando. En el capítulo 12 dice, porque el Señor le había dicho, o sea, que ya lo había hablado con Abraham, y en el momento preciso, en el momento correcto, entonces Abraham sale de la cobertura de su padre, que era idólatra, sale de su familia, sale de su parentela, y entonces Abraham va a escuchar una voz, y esa voz va a ser la voz que van a escuchar todos aquellos que pertenezcan a su descendencia, a los que pertenezcan a esta familia. Esa es la voz de Adonai. Entonces, noten que el Señor empezó a hacer la obra en Abraham con su padre Taré, porque dice aquí que lo sacó de Ur de los Caldeos para darle a heredar esta tierra. Y él le respondió, Señor Adonai, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Bueno, y aquí entonces nosotros observamos algo bien interesante.
en el verso 13. En el verso 13, el Señor le dice en qué va a conocer él que va a recibir esto. Lo dice en el verso 13, pero en el verso 9, el Señor le dice qué va a hacer para que él sepa lo que va a suceder. Lo que vamos a mirar aquí en el verso 9 es lo siguiente. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años. Noten que siempre 3 años, ¿verdad? Y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Entonces, noten que aquí tenemos tres, tenemos más tres, serían 6, y luego tenemos 9, ¿verdad? 9 animalitos, y entonces vamos a tener una tórtola y un palomino. En total vamos a tener 11 animalitos que él va a cortar por la mitad, dice. Y lo tomó él, todo esto, y los partió por la mitad. Y puso cada uno enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y esto, esto es interesante porque lo que Abraham está haciendo aquí, según la tradición semítica de ese tiempo, de los descendientes de Sem, y no solo de Sem, sino de toda la civilización que existía en ese momento, era que a la hora de hacer un pacto, tomaban un animal, lo partían por la mitad y ambas partes entraban a las dos partes encontradas de frente del animal por la mitad y se paseaban y ahí se daban la mano y ahí hacían la recitación de ese pacto. Bien, pero van a notar algo aquí en el capítulo 15 de manera muy, muy particular. Van a notar algo que no dice las escrituras que Abraham pasó por la mitad de los animales, porque estos animales no son para que Abraham haga pacto. Estos son animales para que Abraham sepa la confianza que debe de tener de la palabra que el Señor le está dando. Entonces, el Señor lo está haciendo tipo como lo hacían los hombres de ese momento. Dice, entonces, que luego que él partió por la mitad los animales, más no las aves, dicen que descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Lo único que nosotros podemos hacer con respecto al pacto es velar para que el testimonio, que son estas aves que están aquí, se mantengan intactas. Y continuaba y dice, mas a la caída del sol, el sueño, sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces, Adonai dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Noten qué me está diciendo acá. Me está diciendo lo que luego vamos a mirar con la familia de la descendencia de este hogar, de esta familia, de la familia de Dios, la que el Señor está levantando. Dice que morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida allí. ¿Cuánto? 400 años. 400 años. Más también a la nación a la cual servirán, esto lo veremos cumplido tal cual, más para adelante en algunos libros, yo la juzgaré. Ese juicio se va a conocer como los 10 golpes, que vamos a mirar luego en el libro de Shemot, el libro que conocemos como Éxodo.
Y después de esto saldrán con gran riqueza. Recuérdenlo, eso lo vamos a ver cuando estemos en aquel punto. Y tú vendrás a tu Padre en paz y será sepultado en buena vejez. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía, y esto es importante, un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales. ¿Qué es esto? Esto es el Señor diciendo, como estos animales están acá, partido por la mitad, si yo no te cumplo lo que te he dicho, lo que te he planteado, así como estos animales están cortados, así sea yo cortado. Y Abraham, una vez miró esto, se quedó tranquilo y dice entonces, en aquel día hizo Adonai pacto. Noten acá que la palabra pacto es veri en pantalla, veri, de donde viene veri hadashah, brit milá, brit pacto del corazón, pacto de la circuncisión, pacto de Noé, veri Noah, y así sucesivamente, veri Moshe, es corte. Es la forma en la que en la antigüedad se decía que se establecía un pacto. Vamos a hacer un corte de dos animales. Y esto lo vamos a mirar a través de todas las escrituras. Entonces, el Señor fue el que hizo pacto, verí, con Abraham en aquel momento cuando pronunció, atravesando estos animales muertos, diciendo, esto es lo que voy a hacer contigo. Y Abraham vio confirmado el pacto. Entonces dice, en aquel día hizo Adonai un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia, noten, a tu descendencia daré esta tierra. Desde el río de Egipto hasta el río grande, Éufrates, río Éufrates. La tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. Entonces, noten que aquí ellos reciben una promesa y le dice que de tu simiente es que va a haber un hijo. Pero entonces eso fue en el capítulo 15, en el capítulo 16, entonces Sara se acelera y le dice que tome a su sierva, porque ya el Señor le prometió un hijo, pero Sara ya no da, ya le ha cesado todo, ya Sara no engendra, y como no da luz, entonces en el capítulo 16, Sara dice, déjame ayudar al Señor. Mira, aquí está mi sierva Agar. ¿Saben por qué la descendencia de Agar es la descendencia de la esclava? Es la descendencia de la carne. Porque esa decisión, cuando el apóstol Pablo lo analiza, es una decisión no basada en la fe, sino basada en la astucia humana, sino basada en los deseos humanos y no en la confianza a la palabra que el Señor ya le había dicho allí a Abraham. Dijo entonces Sara a Abraham, ya ves que Adonai me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mis siervas. ¿Por qué? Porque en el capítulo 15, Abraham hizo pacto con Dios, hizo pacto con Abraham. Sara, como muchas mujeres que tienen su esposo, dicen, pero fue a ti que el Señor te llamó. Lo dicen así de manera sencilla. No, eso no tiene que ver conmigo, ese ministerio. No tiene que, sí tiene que ver. Tiene que ver todo. Porque el Señor aquí se lo dice.
Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán. Noten que aquí le dice 10 años. Vamos a mirar que el número 10 dentro de las escrituras representa como una porción que lo representa todo. E incluso en la actualidad, una sinagoga judía, particularmente, como los herederos, ¿verdad?, de las tradiciones de ese tiempo, una sinagoga judía espera tener 10 personas para hacer lo que es una representación de todas las asambleas, de toda la asamblea. Por eso el diezmo representa que cuando una persona dice de un momento a otro, dice, Señor, yo te quiero agradar con el diezmo, o ¿qué significa eso? Todo lo que tú me has dado, te lo estoy devolviendo. Y eso es una representación del todo. El número 10, eh, Sara dice, no, ya pasaron 10 años, ya no hay esperanza, ya no hay esperanza. Y entonces sucede esto. Entonces en ese momento, Abraham tiene 85 años, sencillamente. Se da que tienen el hijo, ese hijo se llama Ismael, a los 86 años. Bien, Abraham sale a los 75 años de Padán Aram, dura, dura en la tierra, peregrinando allí, Egipto y toda esa zona, 10 años, 10 años. Entonces, a esos 10 años, le sumamos entonces el año siguiente, sería a los 11 años, Abraham tuvo un hijo en aquel lugar. Porque durando 10 años ahí, fue que Sara le dijo, ya hemos durado mucho tiempo, el 10 es representación de todos, y el Señor no me lo dio aquí, ya no me lo va a dar, mira mi sierva, según la tradición tú puedes hacer esto. Bien, entonces a los 86 años. Luego viene el pacto de la circuncisión, el cambio de nombre de Abraham, y aquí se le dice a Abraham, para que no vuelva a cometer el error que cometió. Noten que a los 86 años tiene el hijo, ahora vuelve y le responde a veces para nosotros los que somos muy desesperados, dura 10 años, le dice en el capítulo 12, a los 75 años le dice, el Señor le había dicho, no sabemos si 30, 20 años antes, 10, 12, 15 años antes, en la casa de su padre, no lo sabemos, el Señor le había dicho, sal de la casa de tu padre, de la tierra de tu parentela, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y sale de ahí a los 75 años. Que de ti voy a levantar una gran nación, te voy a dar descendencia, y sale de ahí. Y pasan 10 años en la tierra que el Señor dijo que le iba a dar, peregrinando ahí, y nada de nada, no le ha dado el hijo. Se desesperan y dicen, no, vamos a poner entonces, y luego de que toman decisiones carnales, no basada en la fidelidad, en la confianza que el Señor estaba construyendo en ellos. Entonces, después que tienen ese hijo, ¿cuántos años pasan de nuevo? Si lo tiene a los 86, pasaron entonces hasta los 99, estamos hablando que son 13 años. Han pasado 13 años y a los 13 años de edad es circuncidado Ismael, que lo vemos acá, verso 25, ¿verdad? A los 13 años, cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. O sea que en total, desde que Abraham fue llamado y que ha estado peregrinando aquí, quizá posiblemente hasta con la burla de algunos, que quizá por detrás decían, bueno, ¿a qué Dios sería que escuchó? Porque han pasado tantos años, pero noten ustedes que van a pasar 25 años para entonces darle el hijo de la promesa. ¿Y cuándo viene el hijo de la promesa?
luego que, luego que su hogar es circuncidado. ¿Y qué representa la circuncisión? Representa quitar las inclinaciones humanas, las inclinaciones pecaminosas, mis propias decisiones, mi propia manera de pensar, y ahora, de manera libre, voluntaria, yo acepto que sea el Señor que opere en cada una de mis decisiones. Y por eso, en el capítulo 18, ustedes van a encontrar que viene luego que Él se circuncida. Esta circuncisión representa la circuncisión del corazón que luego Moisés va a prometer en el capítulo 30 de Deuteronomio, y que los profetas, Jeremías, Isaías, todos los profetas, hasta Malaquías, nos van a estar alentando de que viene uno que va a circuncidar el corazón, como lo establece Pablo en el libro a los Romanos, que la circuncisión de Cristo es la verdadera circuncisión, la circuncisión del corazón. Porque el que esté circuncidado en la carne y no cumple los mandamientos del Señor, pues sencillamente de nada le vale esa circuncisión. Porque los que han sido circuncidados en el corazón buscan prestar atención a la palabra del Señor para obedecer su palabra, tipo como lo hizo Abraham. Entonces, aquí viene ese principio que siempre lo vamos a tener pendiente, que los salvados, los circuncidados, son los que guardan los mandamientos, y los mandamientos no te salvan si tú no estás circuncidado. Si tú no estás circuncidado. Continuamos. Luego que Abraham es circuncidado, ya no va a seguir dejándose llevar por las opiniones humanas, esas decisiones que generaron a Ismael, bien, una descendencia en la carne. Entonces, ya que está circuncidado, viene entonces el Señor a su tienda y allí le promete descendencia, un hijo para el año que viene. Bien, para el año que viene. Y nos dice lo siguiente acá: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Adonai sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Por qué le muestro este texto que está aquí ahora? Muchas personas creen que el Señor no tiene condiciones para bendecirte. Sí, el Señor tiene condiciones. Noten que este texto de manera particular dice, porque yo sé que mandará, porque Abraham va a enseñar a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino, la Torá, la instrucción del Señor, haciendo justicia y juicio. Noten, para que entonces lo que se ha hablado de su descendencia se cumpla. Las promesas dadas a la descendencia de Abraham están condicionadas a si la descendencia sigue escuchando. Lo veremos a través de todas las escrituras. Siempre el Señor va a tener un remanente, y para ese remanente. Visto esto, vamos a adelantarnos ahora con la presentación. Quería que bajáramos hasta acá, pero vamos a ver ahora la presentación. Dar un salto, ¿verdad? Vimos que el hijo de la promesa era Isaac, que significa risa, que vimos la semana pasada que Isaac es tipo de Yeshua. Vimos que Isaac tuvo también dos hijos. Vimos que luego que muere, luego que
muere Isaac, perdón, a Isaac se le busca esposa luego que muere Sara. Luego que muere Sara, Isaac tiene los dos hijos. Esos dos hijos eh, que también representan esas dos inclinaciones internamente y esa lucha que se va a dar. Que sucede también que, que el Señor le da promesa a Rebeca, la mamá de Isaac. Vimos la semana pasada que Rebeca representa a la congregación del Señor, la iglesia, es la esposa, la virgen, la doncella. A Israel representa. Y vimos que de la descendencia de la congregación de la esposa, hay dos simientes también que se dan. Bien, ahí vienen dos. Pero el Señor le dice a Rebeca, rica, que el mayor de estas dos descendencias que habían dentro del vientre de ella iba a servir al menor. Y esto lo vamos a ver ya concretado o concretizado, si no me equivoco, creo que es la palabra, a partir del capítulo 27. A partir del capítulo 27. Cómo se da la lucha aquí y Jacob, que es el menor, ya va abriéndose paso, así como cuando nació, que nació agarrado de el calcañar del talón de Esaú, que significa rojo, Edom, color de la tierra. Entonces, eso lo vimos nosotros en el del capítulo 27 al capítulo 28. Entonces, vamos a mirar acá en las escrituras cómo, un segundo, cómo las mismas promesas que se le dieron a Abraham se le dan precisamente se le dan a Jacob. La misma promesa. Y aquí entonces vamos a mostrar que nosotros vamos a identificar los tres patriarcas. Los tres patriarcas. Esto lo vamos a mirar a partir de el verso, del verso 10. Dice, salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabeza, y se acostó en aquel lugar. Dice que soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles mensajeros de Elohim que subían y descendían por ella, por esa escalera. Verso 13. Y he aquí, Adonai estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Adonai, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Noten que es la manera en la que vamos a conocer el Dios creador.
Y es como él se le va a presentar a su descendencia. Porque la descendencia de esta familia que estamos estudiando va a escuchar la misma voz que la de su padre Abraham y la de su padre Isaac, que es la voz de Dios. Dice, la tierra en que estás acostado, dice aquí, te la daré a ti. Noten que ya a Jacob se le va a hablar en primera persona. Y este trato que el Señor va a tener con Jacob es de tú a tú. Ya no es simplemente Abraham e Isaac de por medio, sino que como se le presenta por primera vez, lo va a hacer de esta manera. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. Jacob conoce toda la historia. Yo soy el Dios de tu padre Isaac. Jacob conoce toda la historia. Y de esto es que Jacob quiere llenarse. Y es lo que el Señor está haciendo aquí. Ahora es contigo. Te la voy a dar a ti. A ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Noten, como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Noten acá que se le está dando la misma profecía que se le dio a Eva, que se le dio a Abraham, y ahora se le dice de manera directa a él. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Noten que ya esta familia está tomando cuerpo. Después, todo lo que vamos a leer a través de las escrituras va a rondar alrededor de todas estas promesas. Tú serás mi pueblo y yo voy a ser tu Dios. Y así concluye incluso el libro de Apocalipsis cuando dice, ya no tendrás necesidad de sol porque Dios será el sol y Yeshua su resplandor y ahí estará ya el pueblo. Él como nuestro Dios y nosotros como su pueblo. Entonces noten que desde aquí en adelante ya cualquier persona que se refiera a este Dios, desde aquí en adelante se va a referir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Noten que esta profecía que se le está dando aquí a Jacob es más amplia, es mucho más amplia. Continuemos. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Adonai está en este lugar, y yo no lo sabía. Y dice que tuvo miedo. Eso es correcto, debe de tener miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Beit-El, que sería la casa de Dios, la casa de él o la casa de Dios, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo voto, un pacto, voto, promesa. Hizo una promesa aquí, Jacob, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, ven que no pide mucho, pan para comer y vestido para vestir, y si volviere ¿dónde?
en paz porque él pensaba volver y recuperar su riqueza a la casa de su padre porque él era el primogénito. Miren acá cómo lo dice. Adonai será mi Dios. Noten que también él le está poniendo condiciones a su Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Noten esto que está acá. Se cree que precisamente el lugar donde él levantó esa piedra, precisamente fue allí, en el lugar donde Abraham sacrificó su hijo, el lugar donde luego se construyó el templo. Y allí se le hizo casa. Allí fue donde David dijo, sencillamente, yo en palacio y el arca del pacto que representa el trono de Dios aquí dentro de nosotros, en una tienda. Fue allí. Y allí, aquel lugar, el pueblo de Israel, cumpliendo la promesa que dijo Jacob, fue allí que el pueblo de Israel apartó todos los diezmos para él, cumpliendo así la promesa que Jacob dio cerca de más de 200 años antes de que el diezmo se instituyera como en la nación de Israel, como un eh, como una instrucción, como una obligación del pueblo. Bien, continuamos. Cada hijo que Jacob tuvo, ya vimos que representa sencillamente una condición de la circunstancia de las guerras que incluso Jacob estaba viviendo en su propia casa. Pero nosotros vamos a avanzar un poquito más hoy y a ver, vamos a mirar a Jacob luego camino a la casa de su padre. Ya Jacob salió huyendo, que fue lo que leímos, camino a Padán Aram, durmió allí, nombró esa ciudad Betel, ese lugar Betel. Luego ya viene regresando, eh, pasaron 20 años, viene con 12 hijos, 12 hijos de 4 mujeres, que ya lo vimos la semana pasada, pero viene con un problema porque el hermano de él dijo que lo iba a matar cuando su padre muriera. Y resulta que él va a tener que hacer las paces con su hermano antes de entrar a la tierra. Entonces, pero no solo eso, sino que fue engañado tantas veces por su suegro, Labán, verso 43, eh, verso segundo, verso 36. Luego que Labán persigue a Jacob, que Jacob salió huyendo de la casa de él, va a retornar a la tierra de su padre Isaac. Entonces Jacob dice, se enojó y riñó con Labán. Esto es porque Labán estaba acusando a Jacob de que se había robado los ídolos de su casa. En realidad fue la mujer de Raquel que se lo robó, pero Jacob no lo sabía. Entonces Labán busca en todas las tiendas cuando lo alcanzó, y luego que buscó y no lo encontró, Jacob se enoja con él y riñó con Labán y le dijo, y respondió Jacob y dijo a Labán,
¿Qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido a mi persecución? Pues, ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mí, de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Entonces le dice cómo vivió Jacob esos 20 años. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo con mi carnero de tus ovejas. Nunca traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobraba. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. O sea que Jacob está pagando la consecuencia de sus actos de utilizar astucias humanas para alcanzar el propósito que Dios tenía con él. Dios nunca va a aprobar que nosotros para hacer su voluntad actuemos fuera de su instrucción y de sus estatutos. Y Jacob está probando aquí que para vencer en paz hay que bajar los brazos, hay que dejar de pelear con nuestra propia fuerza y ampararnos en la presencia de aquel que es nuestro escudo, que es nuestro galardón. 6 años por tu ganado y has cambiado mi salario 10 veces. El hecho de que diga 10 veces que le ha cambiado el salario no quiere decir que solamente fueron 10 veces. Lo que quiere decir es que se lo ha cambiado tantas veces que eso iba a seguir constantemente haciéndolo si él se quedaba con él. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviaría ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Eso fue antes de que Labán alcanzara a Jacob, antes del encuentro. Una muy bonita enseñanza en este sentido, aunque este es un curso básico, a veces me paso ¿verdad? Y le digo algunas cositas que debemos de aprender de principios que hay acá. Y antes del encuentro de Labán con Jacob, Dios se le apareció a Labán y le dijo, ten cuidado si le habla ásperamente a mi siervo Jacob. Nosotros no debemos de hablarle ásperamente a nadie, ni, ni ofender, ni maltratar a nadie, porque el Señor eso no le agrada. Así que si alguien también nos agrede o nos ofende a nosotros, también Él lo está mirando. Y por eso fue el Señor y le dijo a Labán, ten cuidado, y lo reprendió. No me le hable ásperamente a mi siervo Jacob. Y él no está en tu casa. ¿Ves? Y él no está en tu casa. Él me escucha a mí. Respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son mías, mías, y los hijos míos son. Y las ovejas son mis ovejas. Nada de eso. Y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a esta mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto. Noten aquí, la palabra es luego corte, ¿bien? Verit, verit, tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra
y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos: recoger piedra, y tomaron piedra e hicieron un manojo, y comieron allí sobre aquel manojo, y lo llamó Labán Hegar Seaduta, y lo llamó Jacob esa ciudad que conocemos luego como Galaad. Porque Labán dijo: este Mahano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mizpa, por cuanto dijo: atalaya, o sea, observe Adonai entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Bien, ya aquí se resolvió el tema con Labán, pero a Jacob le queda otro reto todavía de regreso a la tierra. ¿Y cuál es el reto que le queda? Hacer paz con su hermano. Hacer las paces con su hermano. Dice, vamos a ir un poquito más. Ok, aquí capítulo 32. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Bien, una relación bien cercana, mensajero de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahananim. Y envió Jacob mensajero delante de sí. ¿A quién? A su hermano, que dijo que lo iba a matar cuando su padre Isaac muriera. Pero 20 años después que ellos se están encontrando a la tierra de Seir. Ese territorio, noten que luego se va a observar que es el territorio que el Señor le dio a Esaú, lo que significa que Esaú dejó la casa de Isaac antes de que Jacob retornara, y tomó el monte de Seir, o la tierra de Seir, campo de Edom, que luego en Josué vamos a encontrar al Señor cuando le dice a Moisés, cuando le dice: no tomen de la tierra del monte de Seir, porque es de Esaú, yo se lo he dado. Bien, eso lo vamos a encontrar luego más para adelante. Y le mandó diciendo así: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob. Noten dos cosas. Primero le dice señor, y luego, para que haya un señor, tiene que haber un siervo. El siervo es Esaú y el siervo es Jacob, y el siervo y el señor es Esaú. Eso es lo que Jacob está mostrando acá. Dice: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Noten que la estrategia de Jacob ahora está cambiando. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte. Noten, con 400 hombres. Jacob ve que peligra la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ve que peligra. Entonces Jacob vuelve de nuevo a usar de estrategia. No está malo, vuelve a usar estrategia. Entonces dice: entonces Jacob tuvo gran temor, miedo, temor, se angustió, como cuando uno no puede pensar en otra cosa y simplemente piensa lo mismo, y es como un círculo vicioso ahí, que aunque quiera orar, ni siquiera puede orar, no puede hacer nada, porque ese pensamiento es como un gusano ahí, un virus que no te deja. Entonces tomó una decisión y dice: distribuyó el campamento, el pueblo. Noten que dice pueblo aquí,
Sí, estaban aquí de este lado los tres. que tenía contigo, Los tres. que tenía consigo, que tenía consigo, ¿verdad? Ok, acá. Y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Recuerden esto, porque luego vamos a ver que eso es un acontecimiento profético. Aquí está profetizando con lo que años después, cerca de 700, cerca de 600 años después, posiblemente, o 700 años después, se pase esto mismo. ¿Y con qué finalidad lo hace? Si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Adonai, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Miren cómo Jacob reconoce su bajeza, menor soy que todas las misericordias, que toda la verdad que has usado para con tus siervos. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. Reconoce, no está malo reconocer que uno tiene miedo. No está mal reconocer que uno tiene miedo. Y le dice cuál es el temor que tiene Jacob. No venga caso y me hiera la madre con los hijos, que elimine mi descendencia. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar. No se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Seguimos mirando, seguimos avanzando. Dice acá, y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Lo tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio de su encaje, del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Perdón. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendice. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y aquí vamos a tener pendiente una regla de interpretación bíblica, donde por primera vez aparece la palabra, va a permanecer siempre con su significado, o es el primer significado con el que la vamos a siempre a tratar. Sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Bien, entonces, desde este punto en adelante, vamos a conocer a Israel como el gobernado por Dios o el que con Dios lucha o el que con Dios persevera y vence. No dije que estaba peleando con Dios, no, nada que ver. ¿Cómo se pelea con Dios? Si vemos que
basta con que el ángel le tocara en el verso 25, le tocar, poner mano encima, que ni fue un golpe que le dio. Bien, tocara, no fue un golpe que le dio a Jacob en esta lucha, fue que le tocó, no es que le dio un golpe, le tocó. ¿Y en qué lugar le tocó? Le tocó en el muslo, señores. La parte que el ángel le tocó a Jacob es la parte del cuerpo que le da estabilidad a todo el cuerpo. Es la parte que sostiene todo el cuerpo. Es un tendón que si tú no lo tienes bien, tú vas a cojear, tú vas a sufrir constantemente de eso. Y eso revela algo. Cuando el ángel lo bendice, cuando el ángel lo bendice, que le tocó, el ángel le quitó toda la fuerza humana. Ya él no podía pensar en que podía siquiera luchar contra su hermano, porque ya no tenía ni siquiera la fuerza de su cuerpo. Porque ya Jacob no va a luchar como Jacob, sino como Israel desde aquí en adelante, confiando en Dios, de la mano de Dios, gobernado por Dios. Y así es que va a vencer Israel desde aquí en adelante. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me pregunta por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Peniel es porque esto es una palabra compuesta. Peni eh, eh, es rostro, rostro, y él es Dios. Porque allí vi la cara de Dios, o estuve con Dios cara a cara. Y eso es Peniel. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Desde aquí en adelante, las decisiones de Jacob van a ser decisiones extraordinariamente poderosas y van a ser decisiones que siempre van a ser tomadas luego que mira a su Dios. Si se tiene que mover de allí a acá, siempre va a tomar una decisión mirándolo a él. Dice que cuando salió el sol, él cojeaba de su cadera y por eso de aquí en adelante los hijos de Israel no comen esa parte del tendón de los animales cuando se lo comen. Hasta el día de hoy, dice, del tendón que se contrae, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrae. Ahora miramos cómo Jacob vence. Jacob vence sobre Esaú. Noten lo que Jacob va a hacer. Jacob va a hacer lo siguiente. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó 7 veces, 7 veces a tierra hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Entonces, ¿qué miramos acá? Miramos que Jacob ha aprendido. Jacob sencillamente ha aprendido a luchar y a luchar sencillamente de una manera no con astucias humanas. Vamos a ver cómo fue que luchó. Hay un texto que me da en las escrituras, que me da una idea. Déjenme buscarlo por acá para que ustedes también lo vean. Vamos a ver.
Vamos a ver en el capítulo 12 de Oseas. Vamos a mirar cómo fue que luchó allí. Vamos a ver. Déjenme compartir un poco aquí la pantalla. Bien. Dice acá en Oseas. Oseas es un profeta que profetizó a la casa del norte, particularmente. Y ya veremos eso. Veremos luego, un poquito más adelante, que cuando las escrituras dice Israel, no necesariamente se refiere a todo Israel. No necesariamente. Puede referirse solamente a una partecita del pueblo. Entonces, Oseas, profetizando, dice: Efraín se apacienta de viento y sigue a Solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová, Adonai, con Judá para castigar a Jacob conforme a su camino, conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. ¿Ven cómo va? Aquí me va a hacer una pequeña historia. O sea, una pequeña historia de lo que aconteció. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. ¿Con qué poder? ¿Cuál fue el poder que tenía Jacob para vencer el ángel? ¿Sabes que tú y yo también tenemos ese poder? ¿Con qué poder? Mírenlo acá. Venció al ángel y prevaleció. ¿Cómo? Lloró y le rogó. Lloró y le rogó: Señor, yo no te voy a dejar hasta que tú no me bendigas. Hasta que tú no declares con tu boca lo que tú vas a hacer conmigo, yo no te voy a dejar. E intercedía y lloraba y le rogaba hasta que el Señor le pone la mano y le dice, para que uno crezca, el otro tiene que menguar. ¿Qué fue lo que hizo acá? ¿Quién menguó y quién de aquí en adelante va a crecer? Menguó su cuerpo, le quitó la fuerza a su cuerpo, tanto que a su carne, tanto que desde aquí en adelante Jacob empezó a pensar como Israel, aquel que es gobernado por Dios. Sencillamente. Y eso es lo que establece las escrituras. Vamos a la presentación para avanzar un poquito antes de finalizar. Bien, entonces vimos ya todo esto, vimos ya los hijos de Jacob. Hasta este punto Jacob nada más tiene 12 hijos. 12 hijos, ya esto lo vimos la semana pasada. Lo que terminamos de mirar ahora es que al patriarca José, sencillamente aquí ya se le cambia de nombre. De aquí en adelante se va a conocer como Israel, o el que es gobernado por Dios. ¿Dónde se le cambió el nombre? Donde Jacob se encontró cara a cara con el Eterno, en Peniel, así se llama de la misma manera. Entonces de aquí en adelante ya es gobernado por Dios. Es Israel, no será Jacob, aunque en las escrituras veremos cómo los profetas juegan con Jacob y con Israel. Pero también eso tiene su explicación dentro de las raíces hebreas de la fe. Israel, gobernado por Dios, tiene a su descendencia y sencillamente tiene todo un gobierno, 12 hijos. El número 12 representa el gobierno y el número 12 de Jacob fue José, que es el que va a gobernar. Y luego se le van a dar estas señales precisamente a José de que él va a ser sencillamente el que gobierne y el que tenga la primogenitura, que luego ya lo veremos.
Ya sabemos nosotros que la primogenitura la obtiene no sencillamente el primero, sino a quien Dios le da la responsabilidad o declara la promesa de la descendencia que va a poner fin a la maldición que pesaba sobre la humanidad. Luego del número 12, del hijo número 12, Jacob va a tener un último hijo y este hijo se va a llamar Benjamín, hijo de la mano derecha. Hijo de la mano derecha es hijo número 13 de Jacob. ¿Por qué hijo número 13? Porque Dina era la hembrita, la número 11. José, el número 12, y el 12 representa gobierno. Entonces, el 13 sencillamente es Benjamín. Benjamín. Luego de José, luego vemos a José que por como la gracia de Dios se había depositado sobre él, dio, o sea, sus hermanos empiezan a tener celos, empiezan a tener envidia. Y esto en el capítulo 13, de 37 de Génesis, nosotros lo podemos ver claramente. Entonces, este muchachito, a la edad de 17 años, es vendido por sus propios hermanos. Y este muchachito es llevado a Egipto, vendido como esclavo al capitán de Faraón. Y allí en la casa de este capitán ganó confianza y y lo pusieron al frente de toda la administración. Este Joseph va a ser un tipo de Yeshua, posiblemente el Yeshua sufriente, el Yeshua ben Yosef, el Yeshua que ya vino, el Jesús que ya vino, el que venía adelante a sufrir por sus hermanos para preparar el camino, para darle pan y para que puedan sobrevivir. Es este el que las escrituras está escogiendo para hacer la representación de esa persona que luego iba a venir, que nosotros hoy conocemos como Yeshua, el mediador entre Dios y los hombres. Se gana la confianza de Faraón, de capitán de Faraón. Todo lo que le pone la mano allí, José, prospera. Pero todavía la formación de este joven no había concluido, sino que allí, luego que ya es administrador en la casa del capitán de Faraón, es acusado de violación. Es acusado de violación. Pero miren cuál es el testimonio que este jovencito ha dado dentro de la casa de Faraón, que lo que correspondiera a la muerte, aún con el testimonio de la mujer. Pero sin embargo, el capitán de Faraón conoce la integridad de este muchacho. Y por encima de su esposa, lo que hace es que lo manda a la cárcel. Y allí, cuando esté en la cárcel, allí, la cárcel se la ponen en las manos para que la administre. Y la cárcel incluso prospera en sus manos. Y allí en aquella cárcel es que mandan a los presos de palacio, a los funcionarios que lo mandan allí para investigarlo, para ver si las cosas fueron así o no fueron así, para entonces aplicarle su debida pena. Y allí en la cárcel llegan dos individuos, uno que es por su función, copero, y otro que por su función es panadero. No he visto los nombres de estos hombres, lo que sí que es el panadero y el copero que llegan a la cárcel, donde Joseph, que representa sencillamente a Yeshua, la está ministrando como prisionero, esclavo y prisionero. Y allí
Allí, estos dos personajes tienen un sueño en la misma noche. Y el panadero sueña que precisamente un sueño que guarda relación con su función de panadero. Y el copero también sueña un sueño que también guarda relación con su función en palacio. Es tanto así que Joseph, como administra la cárcel y se preocupa porque todos los que estén allí estén bien, le dice precisamente al copero que qué le pasa, que le ve su semblante. Y ellos le comentan entonces los sueños, a lo que Joseph se lo interpreta y pone de por medio 3 días. Del copero y del panadero que están uno al lado y otro a la derecha de Joseph, que representa a Yeshua. Hay 3 días. Uno es tomado, el copero se le restaura en su función y el panadero muere, es castigado con la muerte. Luego pasan 2 años y aquí vienen los sueños de Faraón. Entonces, aquí Faraón sueña 2 sueños y esos sueños se repiten. De las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas. Eso es en el capítulo 41 de Génesis. Y pasado esos 2 años, no hay nadie que interprete. No hay nadie que interprete en la casa de Faraón estos sueños. Y al copero se le había olvidado que allí en la cárcel había alguien que interpretaba los sueños. Y es el copero el que conoció a Joseph en la cárcel, que luego le va a decir, va a dar testimonio de la fidelidad de este muchacho con lo que hizo con él. Y es entonces donde Faraón lo va a llamar. José interpreta los sueños de Faraón y asciende como gobernador a la edad justo de 30 años, así como cuando el Brit Hadashah del Nuevo Testamento dice que era como de 30 años cuando Yeshua empezó su ministerio. Joseph es un tipo de Yeshua, que nos habla a nosotros de cómo Yeshua venía a sufrir para luego rescatar a su pueblo. Asciende Joseph como gobernador y pasan 7 años de hambre. Pasan 7 años de hambre. Primero los 7 años de abundancia y recogen todo como José le dijo a Faraón. Luego vienen los años de hambre. Y pasado 2 años de hambre, resulta que Joseph ve que sus hermanos, los que lo vendieron, van a comprar pan para víveres, como dicen ellos, para su familia, para que no perezcan. Y lo prueba. Lo prueba de diferentes formas. Lo prueba primero si ellos son egoístas, cuidan primero sus intereses, si no tienen cuidado por el otro, si no le importa lo que le suceda a su padre. Lo prueba de diferentes formas. Lo prueba con la honestidad, lo prueba con la lealtad entre sus hermanos,
lo prueba de múltiples formas para saber si estas personitas habían cambiado. Y cuando se da cuenta que han cambiado, entonces se les revela. Las escrituras dice, y mirarán al que traspasaron, y allí harán lamentaciones por él, y allí reconocerán. Y luego entonces, Joseph manda a buscar a su padre, y de Egipto llegan, a Egipto llegan 70 personas que salen del linaje de Jacob, salen de la simiente de Jacob y se establecen precisamente allí en Gosén. José en Egipto, antes de que ellos lleguen, ha tenido dos hijos. Uno se llama Manasés o Dios me ha hecho olvidar. Y el otro se llama Efraín o Dios me ha hecho fructífero. Eso es antes de que lleguen estas 70 personas salidas de los brazos de la simiente de Jacob. Para la semana que viene, vamos a leer desde el capítulo 32 hasta el capítulo 50 de Génesis. Ya la semana que viene vamos a estar mirando, posiblemente vamos a avanzar bastante a través del libro de Éxodo, Shemot, y vamos a mirar cómo el Señor empieza a darle estructura a esta familia, que primero es una familia, luego va a ser una nación, luego va a ser un conjunto de naciones y reyes van a salir de ellos, y así sucesivamente. Pero vamos a ver a través de las escrituras cómo esto se va a ir dando. Bien, ya la semana que viene estaremos mirando sencillamente cómo continúa la historia de la familia de Dios o de nuestra familia. Si alguien tiene una pregunta, alguna pregunta para bien finalizar. Hermano, Sí, yo quedé un poco confundida con el versículo 9 del capítulo 15 de Génesis. En sí. cuanto a los animales que el Señor le pidió a Abraham que sacrificara, Ajá. que usted dijo que eran 11 y a mí nada más me dan 5. Ah, sí, es correcto. Fui yo que cometí un error. Somos, yo sumé animales, los Ajá, años de es los muy bien. animales y sumé, sí, tienes razón. Exacto. Gracias, hermano. Sí, no, está bien. Cualquier detallito que miren así, se lo agradezco que me lo hagan saber. Lo iba a buscar, pero automáticamente me lo dijo, caí, porque realmente no fueron 3 cabras, ni 3 corderos, carneros, ni 3 vacas, sino que fue de 3 años cada uno de esos, y después el palomino y la tórtola, si no me equivoco. Bien. Correcto. Bien, bien, no, 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 son simplemente 5, no, no, My God, pero usted está bien atenta ahí. no, excelente, me encantó, de verdad que sí, sí, Porque yo no bien, tomé eso en cuenta, ¿no? sí, De que eran tres, tres, tres. Yo así mismo lo creí yo y ahora que caigo en cuenta. bien, bien, excelente, de verdad que sí hay algo que me ha gustado en esta noche y de verdad que sí, es eso. Eso revela que, vuelvo y le recuerdo lo que le he comentado. No es el curso básico no es para adoctrinar, es para ponernos a pensar, es para mirar, es para poder entender cómo está estructurada las escrituras y de qué trata las escrituras. Es para no aplicar una cosa a otra y tenemos que estar así bien juiciositos, ¿eh? Bien, bien pendiente, porque al final, esto es importante lo que lo voy a decir ahora. Al final yo daré cuenta, como cada uno de nosotros daremos cuenta por lo que nosotros hacemos, decimos, por cómo nos comportamos
Y allí no tendremos excusa de decir, ah, fue fulanito que me lo enseñó así. No, y cada quien yo daré cuenta si enseñé mal, voy a dar cuenta por eso. Y por eso debemos siempre de hacerlo de esa manera. Y muchas gracias, mi hermana. Eh, y continuemos así bien, juiciosito, ¿bien? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Si no hay más preguntas, bueno, pues nos despedimos y el Padre esté con cada uno de ustedes en esta noche. Bendito sea usted, Padre, Rey del universo, Creador del cielo y de la tierra, que nos santifica con su palabra, que nos da la oportunidad de bañarnos, de lavarnos en su agua, en su palabra. Padre, mire cada personita que está aquí. Le pido que sea usted obrando en cada uno de sus corazones. Que usted, Padre eterno, sea quien le abra el entendimiento, que usted abra sus ojos, que ponga en ello el querer como el hacer. Sabemos porque usted es bueno, Padre. Sabemos, Padre, que si no es usted quien llama, que si no es usted que abre los oídos para que ellos escuchen la voz del buen pastor, nada va a pasar, Padre. Como usted lo ha establecido, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Nadie que no sea oveja de él, oveja suya, Señor, lo va a escuchar. Así que le pido, Padre, que usted obre en cada una de estas personitas y usted haga el milagro, Padre eterno, de abrir sus ojos, abrir sus corazones y que ellos lo miren a usted como el buen pastor, el que su vida da por las ovejas. Muchísimas gracias, Padre, por los méritos de Yeshua. Amén y amén. Shalom a todos. Amén, amén. Oh. Salud para todos. Amén. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Amén. שבח השיר לו בהר ובעמק, שבח השיר לו גם אם קל או קשה, שבח השיר לו לבד או ביחד, השבח כמו מים מטביע כל פחד, כל עוד נשמתי בי ברכי נפשי את אדוני.